Bueno, para el primer tema, edema agudo de pulmón en shock trauma, lo más importante, la definición. Esta definición fue dada en el último consenso de la Sociedad Europea de Cardiología del 2012, la que, bueno, a comparación de las revisiones anteriores del 2008, del 2006, esta es mucho más completa, porque las anteriores no consideraban las fases de lo que era el edema. Bueno, dice acumulación normal y de rápido desarrollo de líquidos en el componente extravascular del pulmón, lo que incluye el intersticio, que vendría a ser la primera fase, la fase inicial del edema, como los espacios alveolares, la segunda fase, el edema alveolar, que es lo que nos va a dificultar el traspaso del oxígeno a la sangre, es lo que impide la normal oxigenación de la sangre y lo que a la larga conlleva una hipoxia tisular. Su etiología lo vamos a dividir dependiendo de la parte funcional o de la parte anatómica. Dependiendo de la parte funcional ya lo mencionamos, lo que es el edema intersticial, netamente la acumulación de líquido por fuera del extracelular, y a nivel alveolar cuando ya el líquido ha sobrepasado la barrera intersticial y llega netamente al alveolo. Y en la parte funcional, lo que es la parte cardiogénica y lo que es la parte no cardiogénica. Ahora, se entendió más o menos, ahora lo vamos a revisar bien, lo que es fisiopatología, lo que es el edema intersticial y el edema alveolar. En lo que son las causas de edema cardiogénico, la más frecuente y la más común son los infartos de miocardio. El resto, la insuficiencia cardíaca, puede ser sistólica o diastólica, la disfunción valvular, sobre todo de la válvula aórtica o mitral, sabemos que son las cavidades izquierdas, la sobrecarga de volumen, cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y a pesar de eso, siendo un paciente renal, sobrecarga la toma de líquidos, el aumento de la presión arterial, lo que conlleva un aumento de la presión de las cavidades izquierdas, las arritmias por el trastorno de la conducción, las miocarditis, la embolia pulmonar y la insuficiencia renal. En las causas no cardiogénicas, a la cabeza, la sepsis y el shock séptico. Otras causas, politraumas, politransfusiones, embolia grasa, pancreatitis, aspiración de contenido gástrico, ahogamiento, neumonías y tóxicos. De los más peligrosos, todo lo que son los cáusticos. De los cáusticos, el abanderado en los álcalis, la lejía. ¿No? Es lo común encontrar en las áreas de emergencia pacientes que en un intento de suicidio han tratado de tomar lejía. O si no, pacientes mucho más radicales que pueden tomar ácido, ¿no? Ácido clorhídrico, ácido muriático, ¿no? Que también van a generar un edema agudo de pulmón. Lo que es la fisiopatología, veamos, este es un alveolo normal, sin lesiones. Esta es la parte interna del alveolo, vemos el alveolo, las células tipo 1 ¿no? que segregan el surfactante, la tipo 2 el macrófago. Esto, lo de acá, es el intersticio, que conlleva toda la linfa, recoge la linfa y la retira. Aquí va a manejar proteínas y agua. Hacia la parte más externa vemos el capilar, manejado sobre todo por la presión hidrostática y coloidosmótica. Esto se va a relacionar con la ley de Frank-Starling, ¿no? Que va a ser el equilibrio entre ambas fuerzas para mantener una presión constante y que el edema no se genere. Bueno, vemos el capilar, las células endoteliales completas, no hay disrupción del endotelio, el filtrado normal que viene del capilar al linfático y ha recogido todo, ¿no? Progresivamente y se ha llevado al tronco brachiocefálico. El equilibrio, la ley de Frank-Starling, ¿no? Va a ser el equilibrio entre la presión hidrostática que está manejada sobre todo por el agua y la presión coloidosmótica por lo que son las proteínas. Pero ¿qué pasa si ese equilibrio se rompe? Por ejemplo, la presión hidrostática, ¿qué es lo que hace? Saca el líquido hacia el intersticio y el espacio alveolar. Por ejemplo, ¿en qué pacientes? Pacientes con insuficiencia cardíaca, veamos una cardiomegalia. Pacientes con incremento en el ingesto de líquidos, pacientes con estenosis mitral, o en otros casos también pacientes con insuficiencia renal. ¿Y qué pasa con la presión oncótica? Retiene el líquido dentro del espacio intraalveolar. Entonces, esto es a lo que se refiere la ley de Frank-Starling. Existe un equilibrio entre ambas fuerzas. Acá vemos alteraciones para la presión oncótica, pacientes cirróticos, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con enfermedades perdedores de proteínas, ¿no? Los desnutridos, los pacientes que sufren de intolerancia al gluten, ¿no? Que andan perdiendo proteínas.
Entonces, en el edema de pulmón cardiogénico es el más frecuente. Se debe a una disfunción cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? Existen alteraciones en las cavidades izquierdas, por lo tanto, altera el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, conlleva un incremento de las presiones en las venas pulmonares y por ende va a incrementar las presiones a nivel del capilar pulmonar. La presión normal a nivel del capilar pulmonar es de 18. En el edema agudo de pulmón sobrepasa de 20, 30 o hasta 40. El primer paso en el mecanismo, esto está directamente relacionado a la sobrecarga de líquidos. Entonces está relacionado a lo que es la presión hidrostática. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, va a sobrepasar la presión coloidosmótica. Entonces existe una alteración. Vemos acá en el gráfico. La presión hidrostática está incrementada. ¿Qué es lo que sucede? Incrementa el paso hacia el intersticio, hacia el linfático. Pero además, como acá hay un incremento de presión hidrostática, también va a fugar, pero va a fugar en poca cantidad de proteínas. Entonces este es más líquido, pocas proteínas. Por lo tanto, las bombas de sodio-cloro van a tratar de contrarrestar este efecto. Y esto, como el endotelio se encuentra sano, va a tratar de compensar, pero el trabajo no es suficiente. Entonces se acumula a nivel del alveolo. Lo que vimos, la primera fase, el edema intersticial, y la segunda fase, el edema alveolar. Esto es el edema agudo de pulmón cardiogénico. A su vez, el edema de pulmón no cardiogénico ya no está más relacionado a lo que es la presión hidrostática, eso está mucho más relacionado a lo que es la presión coloidosmótica. Y no solamente eso, porque van a tener varios factores coadyuvantes. Recordemos que no son solamente causas cardiogénicas, sino van a ser causas extracardiogénicas, tóxicos, infecciones, trauma. Entonces van a estar relacionados a incremento de la permeabilidad capilar por el daño, por la liberación de leucotrienos, interleuquinas, factores de necrosis tumoral que lesionan el endotelio, la insuficiencia linfática dañada por el mismo hecho de la reacción inflamatoria, disminución de la presión intrapleural que va a coadyuvar al incremento del edema a nivel alveolar y la disminución de la presión oncótica como bandera. En lo que es el incremento de la presión capilar, el edema pulmonar suele evolucionar como consecuencia de procesos infecciosos o inflamatorios, como ya lo mencionamos. Existe una anoxa, daña el endotelio, se liberan interleuquinas, leucotrienos, factores de necrosis tumoral. Esto va a conllevar un edema generalizado y, por ende, se pierde la membrana epitelial y se libera la presión coloidosmótica, en gran mayoría de pérdida de proteínas. La otra causa del edema pulmonar es la disminución de la presión intrapleural. Como ya lo dijimos, va a haber una disminución de la presión intrapleural y por ende los fluidos van a salir hacia el alveolo. Ya no va a haber un equilibrio, la ley de Frank-Starling se pierde. La presión hidrostática se incrementa en el capilar a pesar de que la presión coloidosmótica pues, se mantiene más baja. Y la disminución de la presión oncótica pues, como trastorno más frecuente, ¿no? Por la pérdida de proteínas. Lo vemos acá en el gráfico. Vemos, la presión hidrostática se mantiene estable, no hay alteración, pero sí hay una anoxa, hay invasión de neutrófilos, de macrófagos que liberan leucotrienos, interleuquinas, lesionan el endotelio, tanto del capilar como del alveolo. Esto va a generar que incremente la permeabilidad y que pasen proteínas y líquidos. Hay un incremento de la presión en los linfáticos. Pasa también las proteínas hacia el mismo alveolo, pero como el endotelio se encuentra lesionado, no va a funcionar las bombas de sodio-cloro. Entonces se acumula acá las proteínas que a su vez va a jalar agua, ¿no? Y ahí genera lo que es el edema. Las manifestaciones clínicas son bastante comunes. El paciente se va a encontrar ansioso, inquieto, intranquilo. Además va a referir disnea, no va a poder hablar, va a tener tos. Al examen vamos a auscultar crépitos, que son sonidos orales húmedos, ¿no? A la auscultación cardíaca, ritmo de galope, el tercer ruido cardíaco. La tos, la expectoración característica, espumosa y rosada, ¿no? Y entre otras manifestaciones, ortopnea, que el paciente nos va a mencionar, como es la disnea paroxística nocturna, la taquipnea, la taquicardia, la hipertensión, disnea, diaforesis, politirajes.
Esto nos hace recordar bastante lo que son los criterios de Framingham, que son para insuficiencia cardíaca. Hay que tenerlos presentes, porque recordemos, las causas más frecuentes es la cardíaca. Entonces, puede estar relacionado en insuficiencia cardíaca descompensada. El estudio de Framingham fue uno de los estudios más grandes realizados, más de 30, 40, 50 años, donde se pudo llevar a conocer todas las enfermedades que podía conllevar una hipertensión mal controlada, ¿no? Y todos sus factores de riesgo. Ahora, vemos acá los criterios mayores: disnea paroxística nocturna o ortopnea, ingurgitación yugular, crepitantes, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, ritmo de galope, reflujo hepatoyugular y pérdida de peso, más de 4.5 kilos en los primeros 5 días de tratamiento. Estos son los criterios mayores. A su vez, tenemos también criterios menores: edemas maleolares, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia y la capacidad pulmonar menor de 1/3 del máximo. Y ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Sencillo: 2 criterios mayores o 1 mayor con 2 menores. Eso nos lleva al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Vemos estos criterios diagnósticos y se nos hace similar a la presencia de las manifestaciones clínicas en un edema agudo de pulmón. En los exámenes auxiliares, lo que más nos va a ayudar es la radiografía de tórax. Una radiografía simple de tórax, como vemos acá, nos va a poder diferenciar. Este es el mismo paciente antes de que entre a un cuadro de un shock séptico, punto de partida urinario, donde toda la placa se encuentra normal. Posteriormente, a los 5 días, cuando el paciente se ha complicado, vemos un infiltrado alveolar difuso en ambos campos pulmonares. Vemos que el paciente no tiene cardiomegalia. Entonces, no es un paciente con un edema agudo de pulmón cardiogénico, es no cardiogénico, pero el compromiso es bilateral y grave. Acá, otro paciente igual, vemos acá el patrón alveolar del infiltrado bilateral con gran compromiso ventilatorio. Y acá ya el paciente está intubado, ¿no? Con su tubito. Además, hay otras características, no solamente es el infiltrado alveolar, sino van a haber otras manifestaciones un poco más sutiles. Acá vemos lo que es la redistribución de flujo en los vértices. Vemos cómo acá, en las bases, está completamente tomado. El infiltrado alveolar es mayor en las bases, pero no así tanto en los ápices. Los ápices van a tratar de contrarrestar toda la congestión que existe. Recordemos que por precipitación el edema va a ser mucho más frecuente en las bases. La cisura interlobar visible, no sé si podrán diferenciar. Hacia acá se ve la cisura. Bueno, acá hay, pero supongo que a la distancia no se puede diferenciar. La acumulación de agua no solamente se va a dar dentro del alveolo, sino también puede ser una efusión pleural. Entonces también va a delimitar, pues, las cisuras de los pulmones. Y lo que es más característico, ¿no? El moteado de las líneas B de Kerley, ¿no? Se ve hacia acá como unas líneas pequeñas. No sé si lo podrán diferenciar bien a lo lejos, pero bueno, es lo característico y es en las fases iniciales de lo que es el edema agudo de pulmón. Y lo que siempre se menciona, ¿no? Buscar el infiltrado en alas de mariposa. No es común encontrarlo, pero sí se puede diferenciar. Nos vemos cómo trata de delimitar como si fueran 2 pequeñas alas hacia ambos lados del pulmón. El electrocardiograma no es de ayuda para hacer el diagnóstico del edema agudo de pulmón, pero sí nos va a ayudar a poder diferenciar cuál es la posible causa de esa complicación en el paciente. Lo que vemos acá es un infarto. Vemos supradesnivel en 2, en 3 y en ABF, con un reflejo en ABL. No estamos hablando de un infarto de cara inferior, que también podría estar comprometiendo cavidades derechas. Pues, por lo tanto, en este paciente se debería pedir derivadas derechas, ¿no? BR3 derecha y BR4 derecha. Otras causas, como ya lo sabemos, en la insuficiencia cardíaca, la hipertrofia ventricular. No solamente la hipertrofia ventricular derecha, sino también la izquierda. En este electrocardiograma podemos diferenciar lo que es el índice de Sokolov mayor de 35, ¿no? Vemos la hipertrofia de las cavidades, sumemos acá más o menos son 10, 20, casi 25, y hacia acá arriba podemos ver 10, 20, 30, más o menos 50, ¿no? Entonces hay una hipertrofia ventricular izquierda. Lo que son las taquiarritmias, este es un electrocaracterístico de una taquicardia paroxística supraventricular que también puede llevar un edema agudo de pulmón. Acá
donde marcan las flechitas, estamos viendo lo que es un Wall Parkinson White con la onda delta característica. No se ve bien tal vez a la distancia, pero sí hacia acá, si pueden diferenciarlo a lo lejos, se forma la onda delta. Y eso es una etiología mucho más frecuente. No tiene ondas P, los complejos RR son irregulares y estamos hablando de una fibrilación auricular que también puede coadyuvar a un edema agudo de pulmón. Otras causas, las bradiarritmias también, como bandera, el bloqueo de tercer grado, ¿no? La disociación auriculoventricular. Vemos las ondas P marcadas con las flechitas que siguen su secuencia y las ondas QRS que siguen también su secuencia, ¿no? Es una disociación auriculoventricular, bloqueo de tercer grado. En lo que son los gases arteriales nos va a ayudar sobre todo para ver en qué fase nos encontramos. Si estamos en una fase inicial donde vamos a encontrar hipoxia y alcalosis respiratoria porque el paciente se va a encontrar taquipneico y va a barrer el CO2, o en la parte final o casi al colapso donde vamos a encontrar mayor hipoxemia y ya presencia de acidosis, tanto metabólica como respiratoria. Lo que son, podemos solicitar un hemograma completo, pero para poder determinar la presencia de poliglobulia, que podría ser una causa también del edema agudo de pulmón, o la causa secundaria también como una anemia. Lo que son las enzimas cardíacas, sobre todo para ver las comorbilidades en el paciente. Recordemos, la primera en elevarse, pero menos específica, es la mioglobina, posteriormente se eleva la CPK-MB, un poco más específica, y posteriormente la troponina, ¿no? Acá vemos las curvas. Ahora, recordemos que si en un paciente que tiene un edema agudo de pulmón de causa cardiogénica, lo más probable sea una insuficiencia cardíaca. La elevación de las enzimas cardíacas le da un pronóstico muy malo. Más o menos refieren que hasta el 90% puede llegar a fallecer. Las diferencias radiológicas entre el edema agudo de pulmón cardiogénico y no cardiogénico. Hacia acá lo que es el cardiogénico y hacia acá lo que es el no cardiogénico. Vemos que la silueta cardíaca en el cardiogénico puede estar normal o aumentado, normalmente aumentado. En el no cardiogénico, normal. El ancho del pedículo vascular, aumentado en el cardiogénico, normal en el no cardiogénico. La distribución vascular, invertido y acá balanceado en el cardiogénico. La distribución del edema central y periférico en el no cardiogénico, el derrame pleural presente en el cardiogénico, las líneas septales presentes también en el cardiogénico, el broncograma aéreo sí presente en el no cardiogénico, como podemos recordar en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, y el edema peribronquial presente en el cardiogénico. Son características bastante sutiles. En lo que es el tratamiento, la guía del 2012 nos da algunas actualizaciones. Nos da sobre todo 3 objetivos especiales en lo que es el manejo del edema agudo de pulmón. Primero, disminuir la presión venocapilar. Segundo, mejorar la ventilación pulmonar. Y tercero, el tratamiento de la enfermedad causal. Ahora, ¿qué es la primera medida que tenemos que tomar para disminuir la presión venocapilar? ¿Qué es lo que hacemos con el paciente? Lo sentamos. Lo ideal es que disminuya el retorno venoso, entonces, de preferencia con los pies colgados, ¿no? Disminuye el retorno venoso y así disminuye también la precarga. Lo que son el uso de nitratos nos va a ayudar porque van a poder disminuir la precarga, la poscarga, aumentan el volumen sistólico, pero no hay datos firmes que alivien la disnea o mejoren otros resultados clínicos. Entonces, la mejoría sobre todo es fisiológica, más no clínica en el paciente. Ahora, ¿qué pasa si bajamos mucho la presión o iniciamos los nitratos con presiones menores de 110? Se puede complicar. Los estudios demuestran que esto incrementa la tasa de mortalidad en los pacientes. Entonces, la indicación del uso de nitratos endovenoso es cuando la presión arterial sistólica es mayor de 110. A menores presiones de preferencia no se usa porque pueden tener complicaciones fatales con el paciente. La nesiritida es un fármaco que se incluyó desde el 2008, es un péptido natriurético cerebral humano que actúa como vasodilatador, actúa muy bien como para disminuir la disnea, pero sobre todo la reduce cuando se añade un diurético. Es un fármaco que no lo contamos en el país, pero de todas maneras pues, hay que tener de conocimiento.
Y acá tenemos las dosis de los tres más importantes. La nitroglicerina podemos comenzar con una dosis de 10 a 20 microgramos por minuto y podemos aumentar hasta 200. Algunas revisiones indican que se puede llegar hasta 250 microgramos por minuto, pero el paciente va a presentar cefalea intensa, hipotensión. La cefalea no solamente por la vasodilatación, sino también porque va a generar en cierto grado un edema cerebral. El dinitrato isosorbide es mucho más potente que la nitroglicerina, se puede comenzar a 1 miligramo por hora, se puede llegar hasta 10. Algunas revisiones indican que se puede llegar hasta 20, incluso 25, salvo por la cefalea que puede presentar el paciente. Nitroprusiato, podemos comenzar con dosis de 0.3 microgramos por kilo minuto y subir hasta 5 microgramos por kilo por minuto. Recordemos que para el uso del nitroprusiato se prefieren frascos oscuros, ¿no? Porque puede reaccionar con la luz y a la larga va a generar intoxicación por tiocianato. La nesiritida, como ya lo dijimos, un péptido natriurético cerebral, el bolo de 2 microgramos por kilo al momento que iniciamos la infusión de 0.1 microgramos por minuto, ¿no? Su efecto adverso más frecuente es la hipotensión. Los diuréticos es una de las bases para el manejo del edema agudo de pulmón, pero no buscamos su efecto diurético de primera mano, sino buscamos su efecto a nivel de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Porque disminuye, genera una venodilatación inmediata en el pulmón. Posteriormente, su efecto diurético se da a las 2 a 4 horas, pero su efecto inmediato es a nivel pulmonar, lo cual le va a generar gran alivio al paciente, ¿no? Disminuye la disnea. La dosis óptima de vía de administración no están definidas. En esta última revisión del año 2012, se hizo una revisión exhaustiva acerca de cuál era mejor, darle infusión continua, darle dosis pequeñas, repetidas, darle dosis grandes, escalonadas, y se vio que los efectos a largo plazo son iguales. Pero si queremos disminuir la disnea tenemos que ser agresivos. Pero este incremento en las dosis de los diuréticos puede conllevar a mayores efectos colaterales a nivel renal. Entonces, en el riesgo-beneficio, cada paciente es diferente. Tenemos que tomar nuestros riesgos al momento que evaluamos un paciente. Podemos iniciar con dosis agresivas al momento que ingresa, pero posteriormente podemos irlas graduando. Los efectos adversos más frecuentes, la hipotensión y la hipocalemia, ¿no? Ahora, si el paciente presenta edemas generalizados, ¿no? Maleolares, derrame pleural, podemos incrementar lo que son a los diuréticos de asa, diuréticos tiazida, ¿no? Que también nos van a ayudar a contrarrestar los efectos de congestión. Acá tenemos las dosis de la furosemida, que podría ser una dosis inicial de 20 a 40 miligramos el bolo inicial y una dosis diaria hasta 240 miligramos por día. De las tiacidas, la que contamos en el país sería la hidroclorotiazida, 25 miligramos, y se puede llegar hasta 100 miligramos por día. Las opciones que tenemos son la metasolona y la bendrofluorometacida, ¿no? Esta bendrofluorometacida tiene efecto tanto como diurético de asa y como diurético tiazida, ¿no? Por lo cual es recomendable, pero no se cuenta en el país. Este es de la revisión del año 2008. Acá sobre todo para que puedan ver lo que es la furosemida en infusión. La dosis por hora puede variar de 5 a 40. ¿Qué nos indicaría eso? O sea, podríamos dar 1/4 de ampolla por hora, hasta 2 ampollas por hora en el paciente, salvo las complicaciones que podrían tener, como ya les dije, hipocalemia y hipovolemia, ¿no? La morfina, sobre todo se usa para disminuir la ansiedad en el paciente. También como efecto venodilatador también va a generar mejoría clínica en el paciente, ¿no? Disminuye la disnea. Venodilatadores también reducen la precarga y también el impulso simpático en el paciente. La dosis puede variar desde 2.5 hasta 5 miligramos en bolos. Se puede seguir usando siempre y cuando el paciente no presente hipotensión ni vómitos, ¿no? Las dosis se pueden repetir 3 a 4 veces, no indican hasta cuántas veces se puede repetir la dosis, ¿no? Los efectos, y siempre hay que tener cuidado, ¿no? Pueden generar un poco de náuseas, por lo que se podría agregar un antiemético, y hay que tener mucho cuidado cuando el paciente tiene hipotensión, porque podría empeorarla. La bradicardia podría generar un bloqueo completo con la morfina,
bloqueos auriculoventriculares o retención de CO2, porque el paciente está empezando a agotarse, ¿no? Y lo sedamos más y el paciente colapsa. En lo que es el oxígeno, es necesario administrar oxígeno, puede ser a alto flujo o a bajo flujo, cuando la saturación es menor de 90. Esto disminuye la mortalidad en el paciente, ya ha sido demostrado. Pero ¿qué pasa si el paciente está saturando bien y le damos más oxígeno? Esto va a generar vasoconstricción y deprime la función miocárdica. Entonces, no todo paciente que tiene edema agudo de pulmón tiene que recibir oxígeno. La recomendación de las guías clínicas indican incluso que se puede iniciar con cánula binasal, siempre y cuando la frecuencia respiratoria no exceda de 24 a 26. Esa podría ser la primera opción en el paciente. La minofilina estaba mencionada hasta las guías del 2008. En algunos lugares todavía la usan. Se podría usar un bolo de 250 endovenoso, pero actualmente está en desuso. Es un uso muy controversial. Ya no hay mejorías notables en el uso de la minofilina. Ahora la mencionamos solamente como parte de la historia, ¿no? Ya está en desuso. La usaban como broncodilatador y pues unido a la furosemida referían que podía tener algún efecto diurético, pero ya no se usa. En lo que es la ventilación, cuando el paciente ya nos estamos abocando a lo que es el manejo de la enfermedad causal, podemos tener lo que es la ventilación no invasiva o la intubación endotraqueal y ventilación invasiva. La ventilación no invasiva, lo que es la presión positiva continua en la vía aérea respiratoria, por lo que es la ventilación no invasiva, va a generar esa mejoría clínica en el paciente, más en la parte fisiológica, pero es una mejoría clínica en el paciente como en espera de que el tratamiento farmacológico que le estamos dando tenga resultado a largo plazo. Entonces nos da una chance más prolongada para poder dar un soporte farmacológico prolongado, ¿no? Mientras va haciendo reacción el tratamiento contra el edema pulmonar. Un reciente estudio aleatorizado y controlado a gran escala indica que ningún tipo de ventilación no invasiva reduce la mortalidad o el índice de intubación endotraqueal. Ahora, hay que tener siempre presente, la ventilación no invasiva es solamente un paso más. Si el paciente no tolera o no le es útil la ventilación no invasiva, de inmediato se suspende y se pasa a ventilación invasiva, se le intuba y se le da todo el soporte necesario. Es solo un paso, nos da la chance de esperar a que haya reacción con el tratamiento farmacológico. La ventilación no invasiva debe utilizarse como tratamiento adyuvante, eso ya lo dijimos. Mejora la disnea a la espera de la respuesta del tratamiento farmacológico. Las contraindicaciones, cuando el paciente no puede cooperar, ¿no? Glasgow menores de 13 está contraindicado. Cuando hay necesidad ya de intubación en el paciente, precauciones especiales cuando es una enfermedad obstructiva grave de la vía aérea, cuando el paciente está hipotenso, presenta vómitos o hay la sospecha de un neumotórax. ¿Cómo le iniciamos? Al momento que seteamos el ventilador, la presión al final de la expiración tiene que iniciarse entre 5 y 7.5 y seguirá aumentando dependiendo de la respuesta. Se puede llegar hasta 10. El soporte va igual. La presión de soporte se puede iniciar desde 8 y subiendo ir de 2 en 2 hasta 20. El FIO recomendable es de FIO 40. El monitoreo se hace cada 30 minutos y se evalúa la respuesta del paciente. Si hay una mejoría clínica, se continúa. Si no hay una mejoría clínica, se suspende y se pasa a intubación endotraqueal. Los efectos adversos potenciales puede agravar la insuficiencia ventricular derecha grave. Recordemos que va a haber un incremento de la presión a nivel alveolar, sequedad de las membranas mucosas, la hipercapnia, la ansiedad o claustrofobia en el paciente, neumotórax o incluso aspiración si es que el paciente vomita. Y la intubación endotraqueal, pues, indicación primaria de ambos, de la intubación y de la ventilación, cuando existe una insuficiencia respiratoria con hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Aquí no lo pensamos. Si el paciente está con acidosis, está con hipercapnia y está con hipoxemia, no pasamos a ventilación invasiva. De frente lo intubamos y a ventilación invasiva y el soporte total. La fatiga física y la conciencia reducir la incapacidad de mantener o proteger la vía aérea respiratoria son razones esenciales para la intubación y el soporte ventilatorio total. Los inotrópicos
Sobre todo usados en los pacientes cuando cursan ya con un shock cardiogénico. Cuando la presión disminuye, necesitamos mejorar la presión de perfusión. Recordemos que hay que mejorar los órganos blancos, ¿no? Y disminuir las presiones en los órganos no tan importantes, ¿no? Los vasopresores, de igual manera, va a mejorar la contractilidad miocárdica. Recordemos los que tenemos dopamina, noradrenalina, dobutamina, mirrinona, levosimendan. Todos estos nos van a ayudar a mejorar la contractilidad miocárdica y a mejorar también la resistencia vascular periférica. Esto cuando ya existe hipotensión en los pacientes. Aumenta la presión arterial, distribuye el rendimiento cardíaco, ¿no? En las extremidades y a los órganos blancos. La dopamina, recordemos, a dosis mayores de 5 microgramos por minuto, son dosis sobre todo a nivel alfa y beta. Vasoconstrictores, inotrópicos positivos, cronotrópicos positivos. Y a dosis menores de 3, son dosis esplácnicas. Mejora la perfusión a nivel renal, mejora el flujo sanguíneo renal, pues puede mejorar también la diuresis. Eso es controversial todavía y ese es el efecto que no queremos, siempre y cuando el paciente esté chocado. Ahora, entre el uso de noradrenalina, de dopamina, de dobutamina, existe todavía una controversia. El uso, se ha comparado el uso de noradrenalina y dopamina. Entonces, el riesgo-beneficio entre uso de noradrenalina y dopamina no está todavía muy claro, pero sí se ha demostrado de que la presencia de arritmias y de injuria miocárdica es mucho más frecuente con la dopamina que con la noradrenalina. Recordemos la diferencia en sus receptores beta. Por lo tanto, la noradrenalina es mucho menos nociva en la generación de injuria miocárdica y la generación de arritmias cardíacas en los pacientes con hipotensión. Vemos acá las dosis. No existen bolos en la dopamina ni en la dobutamina. La dobutamina puede variar de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto, sobre todo son sus efectos beta. La dopamina varía su dosis dependiendo varía sus efectos dependiendo de la dosis. Menor de 3, efecto renal. De 3 a 5, inotrópico, efectos beta. Y mayor de 5 son efectos presores, ¿no? Alfa y beta. La mirrinona, noximona, levosimendan, que si contamos en el país, 12 microgramos por minuto durante 10 minutos, ese es el opcional del bolo, y a las infusiones de 0.1 microgramos por kilo minuto, ¿no? Que pueden rebajarse dependiendo de la respuesta. La norepinefrina, no existe el bolo, la dosis varía de 0.2 a 1 microgramo por kilo minuto, y la epinefrina, que ya se empieza a encontrar en desuso, pero si es que no contamos con otro inotrópico, se podría usar. Por la cantidad de efectos adversos que puede generar la epinefrina, ya no se usa, pero la dosis podría variar de 0.5 a 0.5 microgramos por kilo minuto. La tromboprofilaxis se debería usar siempre y cuando existan factores de riesgo. Podría usarse heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, dependiendo cuál sea nuestro objetivo, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con tromboembolia pulmonar que generan un edema agudo de pulmón debería iniciarse. Pacientes con infarto de miocardio debería iniciarse. Pacientes con edema agudo de pulmón de causa de tóxicos no se usa, salvo que el paciente esté en ventilación mecánica, ¿no? Es dependiendo del paciente. Este es un nuevo medicamento que salió en la guía del 2012, tolvaptan. Es un antagonista de los receptores de la vasopresina 2. Se utiliza para tratar de pacientes con hiponatremia resistente, ¿no? Estos son los pacientes que, bueno, pues pueden ser cirróticos, que mantienen hiponatremias, ¿no? Persistentes y severas. Esto es el fluxograma de tratamiento que propone la Sociedad Europea de Cardiología. Tenemos un paciente con un edema agudo de pulmón. Entonces, lo primero que le damos si estamos en congestión es el bolo del diurético. Y ahí vemos, ¿tiene hipoxemia? Si tiene hipoxemia, saturación menor de 90, le damos oxígeno. Si no tiene hipoxemia, vemos si tiene ansiedad, disnea grave. Si tiene, le podemos dar el opiáceo. Recordemos, morfina de 2.5 a 5 microgramos el bolo. Medimos la presión sistólica. Ahora vemos, si el paciente está en shock, una presión sistólica menor de 85, podemos iniciar un inotrópico, no vasodilatante. Si está entre 85 y 110, vemos cómo va la respuesta con lo que ya hemos dado, con el diurético, con el oxígeno y con la morfina.
Si la presión es mayor de 110, ya lo dijimos, iniciamos un vasodilatador, de preferencia nitroglicerina. Ahora, se podría usar el nitroprusiato. Recordemos que es un vasodilatador mixto, no solamente arterial, sino también venoso. Entonces, si existe hipertensión, podría haber una mejor respuesta, porque no solamente va a disminuir la precarga y la poscarga, sino también va a disminuir la resistencia vascular periférica. Entonces, va a mejorar la función en el ventrículo izquierdo, podría ser una opción. Entonces, vemos la respuesta al tratamiento. Si hay una respuesta adecuada, continuamos con el tratamiento actual. Si no, reevaluamos cómo está la presión sistólica. Si está menor de 80, suspendemos el vasodilatador, vemos si es que se le ha administrado betabloqueantes al paciente, se suspende también y se le puede agregar otro inotrópico o incrementar la dosis. Aquí ya se considera lo que es el cateterismo cardíaco, que eso ya se hace en las salas de hemodinamia, el soporte mecánico circulatorio, ¿no? El balón de contrapulsación aórtica. Si acá presenta desaturación, a pesar de que se le ha colocado el oxígeno, podemos considerar ventilación no invasiva, ya lo vimos. Por 30 minutos iniciamos con PIP de 5 y soporte en 8. Si es que no mejora, intubación endotraqueal y ventilación invasiva. Y el último parámetro para medir, sondeamos al paciente, vemos que el flujo urinario es menor de 20 mililitros por hora, ya está cateterizado, aumentamos la dosis del diurético, recordemos las dosis de furosemida de 20 a 40 el bolo inicial, pero se puede llegar hasta 240 en todo el día. Consideramos la dopamina, dosis bajas, menor de 3 microgramos por kilo minuto, el cateterismo cardíaco derecho también está en la hemodinamia, o ultrafiltrado, lo pasamos a hemodiálisis. Y bueno, para terminar, para los que sí lo conocen o para los que no conocen, es Peter Safar, ¿no? Es el padre de lo que es la reanimación. Él creó todo lo que es la secuencia de RCP y la desfibrilación. Él inició con las secuencias primero de 15-2, 30-2, eran 50-2 y las desfibrilaciones primero en perros, después en personas. Él dijo